Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Dios conmigo. Dios ha elegido revelarse principalmente por medio de un documento escrito permanente llamado la Biblia. Como Dios justo, sabio y omnipotente, ha elegido deliberadamente renunciar a lo que parecía ser su mayor ventaja, el poder de obligar a creer. Dios ha elegido no abrumarnos ni esclavizarnos con su asombroso poder. Si estuviéramos obligados a amarlo, no sería amor. Si estuviéramos obligados a creerle, no sería fe y confianza en Dios y su palabra. En cambio, ha proporcionado la palabra escrita e invita a todas las personas por su propia voluntad a venir y buscarlo a Él y a su verdad, que está expuesta en las Escrituras. Es por eso que nosotros, como seguidores de Cristo, elegimos creer en la Biblia. Hay un pastor muy conocido y respetado que se llama Voddie Baucham. Se le ocurrió la mejor manera, las mejores palabras para explicar por qué creemos en las Sagradas Escrituras. Dice, yo elijo creer en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escrituras son de origen divino y no humano. Empezaremos a desempacar esta declaración yendo al libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. Entonces es 2 Pedro 1, 16 a 21. Y dice, porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es una colección confiable de documentos históricos. Nos revelan algo que realmente sucedió. No es un mito, no es un cuento de hadas, no es una leyenda. La Biblia es un libro de libros. Hay 66 libros en la Biblia. Curiosamente, estos libros fueron escritos en 3 idiomas diferentes: griego, hebreo y arameo. Escrito en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa. Esta colección de documentos fue escrita por más de 40 autores de decenas de ámbitos sociales, desde reyes hasta profetas y campesinos. Estos 66 libros cubren cientos
de temas, tesis, y está escrito durante un periodo de más de 1500 años. Amigos y amigas, tenemos una colección confiable de documentos históricos. Tenemos 4 evangelios diferentes, escritos desde 4 perspectivas diferentes para 4 audiencias diferentes y con 4 propósitos expresamente diferentes. Juan es el evangelista. Él dice, escribo estas cosas para que crean. El Evangelio de Mateo está escrito para una audiencia judía y específicamente lo escribe para demostrar que Jesús es el Mesías judío prometido. Marcos le escribe a la audiencia gentil y no tiene la narrativa del nacimiento como Mateo. Juan va más allá de la narración del nacimiento con la que comienza. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. También podemos traducirlo como en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Introduciendo este concepto del logos que es muy importante para su audiencia griega. Lucas escribe algo diferente con un propósito diferente. A veces todos cuentan palabra por palabra la misma historia. A veces omiten cosas que otros escribieron porque convenía al propósito o no. El Evangelio de Marcos es más corto que los otros evangelios y su palabra favorita es inmediatamente o enseguida. Si Mateo es una epopeya, Marcos es una aventura de acción, es rápido, es audaz y va al grano. Lucas era el médico e historiador. Veamos qué escribe este hombre de ciencia en el libro de Lucas capítulo 1 versículos 1 a 4. Dice, puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No estamos llamados a una fe ciega. Lucas primero reconoce el hecho de que hay otros evangelios, ¿verdad? En segundo lugar, reconoce que su propósito es diferente al de los otros escritores de los evangelios. En tercer lugar, deja claro que una de las diferencias en su propósito es escribir un relato ordenado como historiador. En cuarto lugar, él identifica la audiencia de sus escritos. Contamos con una colección confiable de documentos históricos. Y no solo eso, sino que está escrito por testigos presenciales. Vamos al libro de 1 Juan, capítulo 1, versículo 1 a 3, y dice, lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de la vida. Y aquí la palabra está con la P mayúscula. La vida fue manifestada y la hemos visto, y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vean que él dice palabras visto, oído, tocado.
Estos son testigos oculares, estuvieron ahí, vieron, oyeron, tocaron. La Biblia es escrita por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Y esto es importante porque si los testigos oculares escriben durante la vida de otros testigos oculares, esto hace que su afirmación sea falsificable. Si sus afirmaciones son falsificables, pues ¿qué significa esto? Significa que te paras y dices algo, consciente de que hay personas que tienen información que pueden utilizar para demostrar que tú estás mintiendo. En otras palabras, otras personas pueden objetar lo que estás diciendo. Esto es lo que significa ser falsificable. Por ejemplo, en la corte, si te preguntan, ¿dónde estuviste la noche de tal o cual? Y dices, bueno, estuve yo solo en la casa. Pues no tienes testigos. Tu afirmación no se puede probar. No es una buena coartada. Pero si dices que estabas en un lugar con otras 10 personas que te vieron en ese momento, entonces tu afirmación es refutable porque hay testigos que te vieron y que pueden testificar que sí, estuviste ahí, que lo que dices es verdad. Eso es una gran coartada. También pueden decir que nunca te vieron y lo que dices es mentira. ¿Sabes lo que sucede cuando tus afirmaciones son falsificables? O sea, mantiene tus pies al fuego. Cuando estás ahí tú parado haciendo un reclamo y sabes que hay gente alrededor que si estás mintiendo puede decir que estás mintiendo, de repente te vuelves muy cuidadoso con la información que quieres compartir, ¿verdad? Lo que hace que las afirmaciones falsificables sean más poderosas porque se hacen abiertamente en presencia de personas que podrían exponerlas por mentiras. Ningún otro libro religioso en el mundo puede hacer esta afirmación. Ahora vamos al libro de 1 Corintios 15, versículos 1 a 8, y dice, Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Pedro y después a los 12, y luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Bueno, según 1 Corintios capítulo 15, hay al menos como 300, porque dice 500 hermanos, pero dice que unos han muerto y unos todavía viven. Bueno, vamos a decir como 300, ¿verdad? Testigos oculares de la resurrección de Cristo, todavía vivos cuando se escribe 1 Corintios. Lo que significa que 1 Corintios era falsificable. Pablo hizo afirmaciones y había personas que estaban vivas y eran testigos oculares que podrían haber dicho, eso no es cierto, Pablo, esas son mentiras, nunca pasó eso. Pero no, no hay ni una pizca de evidencia en ningún lugar del mundo de que alguien haya falsificado las afirmaciones de 1 Corintios. Ninguno de esos testigos que todavía estaban vivos. La Biblia no está traducida de otras traducciones, está traducida de manuscritos
griegos, hebreos y arameos, que son los lenguajes originales. Todas las traducciones de la Biblia provienen de la misma fuente, no es traducción de traducción. Hay más de 6,000 manuscritos o partes de manuscritos en la Biblia griega. Tenemos copias de los manuscritos originales y partes de manuscritos que datan del año 120 DC. La Biblia se escribió alrededor del año 90 DC. Esta es una diferencia de 30 años. Hay museos donde puedes ir y ver esas copias, o sea, por ti mismo. Son reales y sin embargo la gente todavía se muestra escéptica al respecto. Por ejemplo, nadie cuestiona la autenticidad de la poética de Aristóteles, ¿verdad? Pero los primeros manuscritos de sus escritos que podemos tener en nuestras manos de la poética de Aristóteles fueron escritos 1400 años después de los originales y nadie cuestiona su autenticidad. Las escrituras de Julio César, sus guerras gálicas tienen como 1000 años de separación entre las originales escrituras y las copias que fueron escritas y nadie se pregunta si son reales, si han sido falsificadas, cambiadas, si son inventadas o son una fuente confiable de información. Igualmente, la Ilíada escrita por el famoso poeta greco Homero tiene como 2000 años de separación entre las escrituras originales y las copias. Pero la Santa Biblia, los manuscritos y porciones de manuscritos que son más de 6000 copias en total, solamente tienen 30 años de separación entre las originales y las copias. No hay comparación. Y sin embargo, la Biblia es cuestionada, pero todo lo demás no. Es ridícula la forma en que se critica, en que se cuestiona y se ridiculiza. Pero ningún otro escrito recibe este tipo de tratamiento a pesar de que no tiene tanta prueba o autenticidad que lo respalda. ¿Y por qué? Bueno, porque reportan eventos sobrenaturales, milagros. Vamos al libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 18. Dice, porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Este Monte Santo, esta es la montaña de la Transfiguración. Pedro fue testigo ocular del Monte de la Transfiguración, de lo que pasó ahí. Jesús se transfigura, Moisés está ahí y Elías está ahí y podemos leer sobre esto en el libro de Mateo capítulo 17, versículos 1 a 9. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los hizo subir aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y le dijo a Jesús, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y aquí salió una voz de la nube diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y temieron en gran manera. Entonces Jesucristo se acercó, los tocó y les dijo,
levántense y no teman. Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús mismo, solo. Este es el monte de la transfiguración donde ven a los profetas de la antigüedad y escuchan la voz de Dios. Aquí ocurrieron hechos sobrenaturales y milagros. La Biblia también habla de Jesús caminando sobre el agua, sanando a los enfermos, a los ciegos. Resucitó a Lázaro de entre los muertos, resucitó a una niña y por supuesto su propia resurrección de entre los muertos. El viernes Jesús murió, el domingo está vivo. La Biblia informa eventos sobrenaturales. No solo filosofía política, no solo teología, no solo filosofía religiosa, no. Informa eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 9. Y vamos a leer. Vamos a leer aquí de una profecía que ya se cumplió. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Esto fue escrito unos 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Profecía que ya se cumplió. El profeta Isaías estaba aquí en detalle describiendo al Salvador del mundo. Y él nunca lo conoció. Y también estaba describiendo lo que le pasó. Fue azotado, sufrió por nosotros. Él tomó nuestro castigo. Bueno, vamos al Salmo 22 y este está escrito más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo. En el primer siglo la Biblia no tenía capítulos ni versículos. No fue escrita con capítulos y versículos. Solo los hemos tenido en la Biblia durante unos pocos cientos de años. Y pues claro, estamos agradecidos por los capítulos y los versículos para que podamos orientarnos en la Biblia y mantenerla en orden. Pero antes de eso,
uno no diría, vamos al Salmo 22. Tendríamos que recurrir al título del Salmo. Y el título del Salmo habría sido la primera línea de ese Salmo. Y si estuviéramos hablando de este Salmo 22, en arameo diríamos, bueno, ahora vamos a Eli, Eli, lama sabachthani, que se traduce, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es la primera línea del Salmo 22. Y es interesante, eso es lo que dice Jesucristo mientras está colgando en la cruz. Entonces, esencialmente lo que Jesús está haciendo está gritando el título de un salmo mientras está siendo crucificado. Básicamente le está diciendo a la gente, regresen, busquen. En el Salmo 22 está escrito sobre mí. Me está describiendo a mí lo que me está pasando ahorita mismo en este momento. El gran maestro está aprovechando aquí sus últimos momentos de vida para enseñar, para demostrar que Él es quien Él dice que es. Ahora, si ves algo horrible y se te queda grabado en la mente, y yo digo la letra, o sea, la línea inicial de una canción como estas son las mañanitas, ¿qué te viene a tu mente? Pues la siguiente línea, ¿verdad? Que cantaba el rey David. Si digo la primera línea de una canción, probablemente pues tú vas a pensar en la siguiente línea de la canción y la siguiente y la siguiente. Bueno, Jesucristo está en la cruz, está siendo crucificado y pronuncia la primera línea del Salmo 22. ¿En qué pensarán todos después de que él dice eso? Pues el resto del Salmo 22, que antes se recitaban como canciones, como poemas y canciones, y se las sabían de frente a atrás, o sea, se las sabían de memorización. Porque claro, antes no tenían televisiones y radios y teléfonos que distraerlos, ¿verdad? Esto era lo que hacían. Y vamos a ver cuál es el resto del Salmo 22. Vamos a leerlo desde el principio. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otras versiones de la Biblia dice desamparado. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay sosiego para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nuestros padres esperaron en ti, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron defraudados. Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo, en el Señor confió, que Él lo rescate, que lo libre, ya que de Él se agradó. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Me has hecho estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Bazán me han cercado. Contra mí abrieron su boca, como león voraz y rugiente. Soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado, mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Es interesante porque realmente lo perforaron en el costado, empujaron hacia arriba y perforando el pericardio.
lo que provocó que saliera pues toda la sangre y después de que salió la sangre el agua. Versículo 15, mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. En su crucifixión, Jesucristo dijo en Juan 19:28, dijo, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y aquí acabamos de leer que dice que su lengua se ha pegado a su paladar, o sea, tiene sed. Versículo 16, los perros me han rodeado, me ha acercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. La palabra perros aquí es una referencia a los gentiles. Los soldados romanos son gentiles. Por cierto, no todos los que fueron crucificados fueron traspasados en manos y pies. Muchas personas fueron crucificadas atadas a una cruz, no clavadas en ella. Versículo 17. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Lo que significa que no fue necesario romperle los huesos para acelerar su muerte. Jesucristo eligió el mismo momento de su muerte cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí se estaba comunicando con el Padre. Tuvo que morir rápidamente. A veces podía tardar días en morir crucificada la gente. Pero si una persona fue crucificada antes de un día santo, pues, o sea, no se puede tener un cadáver en la cruz en un día santo. Entonces le quebrarían las piernas para que la muerte se vuelva pues instantánea y para que puedan bajar el cuerpo. Jesucristo ya estaba muerto, no tuvieron que quebrarle las piernas, cumpliendo así esta profecía en Isaías. Versículo 18, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Eso es exactamente lo que pasó cuando Jesucristo fue crucificado. Por cierto, está escrito 1000 años antes de que Jesucristo fuera crucificado por un hombre. O sea, el rey David escribió esto, que él nunca vio una crucifixión en su vida. Y pues, ¿cómo sabemos que David nunca vio una crucifixión? Porque los romanos no inventarían la crucifixión hasta dentro de casi 1000 años después. Esa no era una cosa que hacían en los tiempos de David. Aún no se había inventado en su época. Y 1000 años antes de que se inventara siquiera la crucifixión, aquí en el Salmo 22 tenemos una crucifixión minuciosamente detallada. Y mientras Jesús es crucificado, pronuncia la primera línea de este salmo a las personas que acaban de verlo suceder todo esto frente de sus ojos. Lo que podría ser que alguien dijera, seguramente este era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora regresemos al libro de 2 Pedro 1:19 y dice, también tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Es sorprendente porque todavía hay personas que dicen, ay, simplemente esto no es suficiente, yo no lo veo, no lo entiendo, eso de la Biblia. Y aquí Pedro dice, está bien, no tienes que entenderlo todo. Solo míralo. Míralo como una luz en la distancia hasta que amanezca el día y la estrella de la mañana se levante en tus corazones. Porque esa gente lo que necesita no es más información. Esta es información más que suficiente. El problema de esta gente no es la información, en esta gente que no cree. El problema de esta gente es que sus corazones están muertos, están endurecidos.
necesitan que amanezca el día, necesitan que la estrella de la mañana se eleve en sus corazones. Finalmente, la Biblia afirma que sus escritos son de origen divino y no humano. Continuemos aquí en 2 Pedro 1, versículos 20 a 21. Dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen, y el Señor habló a Moisés diciendo, y luego Dios dijo, o así dice el Señor, y el Señor habló estas palabras, miles de veces en la Biblia. Este es el quid de la cuestión. Afirman que sus palabras son en realidad las palabras de Dios. Recuerde, tenemos una colección confiable de documentos históricos escritas por testigos presenciales durante la vida de otros testigos presenciales, informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son de origen divino y no humano. Afirman que Dios es el autor de la Biblia. Entonces, hay gente que viene y dice, bueno, aquí es donde yo tengo un problema porque el hombre, el ser humano escribió la Biblia. No podemos decir que esta es la palabra de Dios porque el hombre escribió la Biblia y pues no podemos confiar en ella porque el hombre la escribió. Bueno, si alguien cree o piensa de esta manera, pues esa persona necesita irse a su casa y quemar todos los libros que tienen porque pues también están escritos por ser humano, ¿verdad? Por hombre. Y si no podemos confiar en algo porque el hombre lo escribió, pues debemos dejar de leer entonces. Libros de medicina, libros de ciencia, libros de historia, libros de matemáticas, libros de psicología, libros de cómo hacer algo. O sea, es ridículo, ¿verdad? Incluso aquellas personas que dicen, pues yo soy una persona científica y si no puedes demostrarlo científicamente, entonces simplemente yo no puedo creerlo. Bueno, no, no eres una persona científica, estás confundido, estás confundida porque no, no se debe utilizar el método científico para probar acontecimientos históricos. No se utiliza el método científico para probar acontecimientos históricos. ¿Cómo se aplica el método científico? Bueno, algo tiene que ser observable, mensurable y repetible. La historia no es ninguna de estas cosas. No se utiliza el método científico para probar acontecimientos históricos. Hay demasiadas variables. Lo que se utiliza es el método probatorio, como se hace en un tribunal. ¿Qué tipo de preguntas haces? Bueno, tenemos testigos, tenemos corroboración interna, externa, tenemos coherencia, tenemos falsabilidad. Ese es el tipo de preguntas que se debe hacer. Las preguntas que acabamos de responder en esta lección sobre la Biblia, que bueno, ya las hemos respondido, ¿verdad? Entonces, el hombre inteligente no es el hombre que dice, yo soy un hombre de ciencia. No, eso no es inteligencia. Lo inteligente es decir, yo creo en la Biblia, porque es una colección confiable de documentos históricos, escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son de origen divino y no humano.
Bueno, muy bien, mi querida gente. Hemos llegado al final de esta lectura. Les doy muchas gracias por escucharme y por tener paciencia conmigo. Espero que esto les ayude a afirmar y cimentar su fe en Dios, en la Biblia, que es la palabra de Dios, y en la Santa Trinidad. Terminemos con esta oración. Padre nuestro, a través de las palabras del profeta Isaías, se nos recuerda que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple lo que tú deseas. Es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Tu palabra es divinamente inspirada y útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia, a fin de que estemos completamente equipados para toda buena obra. Estamos agradecidos por la guía que recibimos diariamente al leer y aplicar fielmente las escrituras en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.